Vamos a ver un nuevo vídeo tutorial sobre problemas de rendimiento de computadores. En concreto, vamos a hablar del rendimiento de la CPU, donde intervienen el número de instrucciones, los ciclos de reloj por instrucción y la frecuencia de reloj. En el primer tipo de problemas se calcula el tiempo de ejecución de la CPU en función de los ciclos de reloj y el periodo o frecuencia de reloj. El parámetro más importante para determinar si un ordenador es más rápido que otro es el tiempo de CPU necesario para ejecutar un determinado programa. Las dos métricas más importantes para determinar el tiempo de ejecución son el periodo de reloj y el número de ciclos de reloj que tarda la CPU en ejecutar el programa. El tiempo de CPU de nuestro programa es igual al número de ciclos de reloj que toma en ejecutarse multiplicado por el periodo de reloj, que es la duración de cada uno de los ciclos de reloj. Si hacemos un análisis de unidades, vemos que el término de la izquierda está en segundos, que en la derecha lo que tenemos son ciclos de reloj multiplicados por segundos por ciclos de reloj y por tanto ciclos de reloj con ciclos de reloj se van y nos queda segundos. Alternativamente, podemos expresar el tiempo que tarda la CPU en ejecutar un programa como el número de ciclos de reloj de la CPU para ese programa dividido por la frecuencia de reloj, en lugar de multiplicado por el periodo. La fórmula anterior nos da la perspectiva de cómo puede mejorar el rendimiento el diseñador del hardware. Una de las posibilidades es que reduzca el periodo de reloj, es decir, aumente la frecuencia. La otra posibilidad es que reduzca el número de ciclos de reloj que necesita el programa para ser ejecutado. En nuestro primer problema solo van a intervenir estos dos parámetros. Un programa determinado se ejecuta en 10 segundos en el ordenador A, que tiene un reloj de 3 GHz. Un diseñador está intentando construir un ordenador B que ejecute el mismo programa en 6 segundos. El diseñador ha determinado que puede incrementar sustancialmente la frecuencia de reloj, pero este aumento afectará al resto de la CPU, haciendo que el ordenador B necesite 1,2 veces más ciclos de reloj que el ordenador A. ¿Cuál es la frecuencia que debe poner el diseñador al ordenador B para conseguir su propósito de que lo ejecute en 6 segundos? En primer lugar, veamos qué datos nos dan. El tiempo que tarda en ejecutarse el programa en el ordenador A es de 10 segundos. El tiempo que tarda en ejecutarse el programa en el ordenador B es de 6 segundos. La frecuencia de reloj del ordenador A es de 3 GHz. Los ciclos de reloj empleados por el ordenador B son 1,2 veces los ciclos de reloj empleados por el ordenador A. Sabemos de la teoría que el tiempo de CPU de un programa se puede calcular como el número de ciclos de reloj de CPU para ese programa dividido por la frecuencia de reloj. Como acabamos de ver, sabemos de la teoría que el tiempo de CPU de un programa se puede calcular como el número de ciclos de reloj de CPU para ese programa dividido por la frecuencia de reloj. El tiempo de CPU del ordenador A será los ciclos de reloj del ordenador A dividido por la frecuencia de reloj del ordenador A. Y sabemos que el tiempo era de 10 segundos. Eso significa que hay que dividir el número de ciclos de reloj entre 3 por 10 elevado a 9. Despejando, obtenemos que los ciclos de reloj del ordenador A son 30 por 10 elevado a 9. El tiempo de CPU del ordenador B serán los ciclos de reloj empleados por la CPU del ordenador B dividido por la frecuencia de reloj del ordenador B. Esto es 1,2 veces los ciclos de CPU que tardaba el ordenador A dividido por la frecuencia de reloj del ordenador B. La frecuencia de reloj del ordenador B será 1,2 veces los ciclos del ordenador A dividido por el tiempo del programa en B. Es decir, 1,2 por 30 por 10 a la 9 dividido por 6. 36 es 1,2 por 30, entre 6 sale 6 por 10 a la 9, es decir, 6 GHz.
En el segundo tipo de problemas, se calcula el tiempo de ejecución de la CPU en función del número de instrucciones, los ciclos de reloj por instrucción, también conocidos como CPI, y el periodo o frecuencia de reloj. La ecuación que hemos visto anteriormente no considera el número de instrucciones del programa. Sin embargo, nuestro programa tiene un número de instrucciones que hay que ejecutar y eso es más evidente que el número de ciclos de reloj que tarda en ejecutarse. Parece lógico que el tiempo de ejecución dependa del número de instrucciones del programa. El número de ciclos de reloj que tarda en ejecutar un programa a la CPU se puede poner como el número de instrucciones del programa multiplicado por el promedio de ciclos de reloj que tarda cada instrucción. Si hacemos un análisis de dimensiones, vemos que el término de la izquierda son ciclos de reloj y que las dos partes de la derecha son, por un lado, número de instrucciones y por otro, ciclos de reloj por instrucción. Número de instrucciones. Con instrucciones se nos va desde el punto de vista de las dimensiones y nos queda únicamente ciclos de reloj en la parte de la derecha. Por lo tanto, la ecuación es correcta desde el punto de vista dimensional. El término promedios de ciclos de reloj por instrucción es el número de ciclos de reloj en promedio que tarda una instrucción en ejecutarse. Puesto que no siempre ocurre que todas las instrucciones tarden exactamente el mismo tiempo, necesitamos calcular un valor promedio. Se suele abreviar como CPI, ciclos por instrucción. La ventaja fundamental es que nos permite comparar dos implementaciones diferentes de la misma arquitectura del juego de instrucciones, Instruction Set Architecture, puesto que el número de instrucciones de un programa determinado será el mismo. Vamos a obtener ahora la fórmula final en función del número de instrucciones, los CPI y el periodo de reloj. Recordemos que el tiempo que tarde la CPU en ejecutar un determinado programa se puede expresar como el número de ciclos de reloj de CPU para ese programa por el periodo de reloj. Hemos visto que el número de ciclos de reloj de CPU de un programa se puede expresar como el número de instrucciones de ese programa por los CPI. Si lo introducimos en la fórmula anterior, tendremos que el tiempo de CPU para un determinado programa será el número de instrucciones de ese programa por los CPI por el periodo de reloj. Si hacemos un análisis de dimensiones, vemos que el término de la izquierda se expresa como segundos por programa y los términos de la derecha, número de instrucciones por programa multiplicado por número de ciclos de reloj por instrucción multiplicado por segundos por ciclo de reloj. Instrucciones con instrucciones se nos van y ciclos de reloj con ciclos de reloj se nos van, por lo tanto nos queda segundos por programa. Y de esta manera comprobamos que la ecuación es correcta desde el punto de vista dimensional. Hay que destacar que esta fórmula que acabamos de ver se podría expresar en términos de la frecuencia de reloj en lugar de en términos del periodo de reloj. En ese caso queda de la siguiente manera. El tiempo de CPU necesario para ejecutar un programa será el número de instrucciones del programa por los CPI dividido por la frecuencia de reloj. Nuestro segundo problema es el siguiente. El ordenador A tiene un tiempo de ciclo de reloj de 250 picosegundos y un CPI de 2.0 para un programa determinado. El ordenador B tiene un tiempo de ciclo de reloj de 500 picosegundos y un CPI de 1.2 para el mismo programa. ¿Qué computador es más rápido para este programa y por cuánto? Comenzamos viendo qué datos nos da. El tiempo de ciclo de reloj del ordenador A es de 250 picosegundos y los CPI del ordenador A son 2. El tiempo de ciclo de reloj del ordenador B son 500 picosegundos y el CPI B es de 1.2. El tiempo de CPU de un determinado programa se puede expresar como el número de instrucciones por programa por el CPI por el periodo de reloj como ya hemos visto. Para el ordenador A, el tiempo de ejecución será el número de instrucciones por el CPI por el periodo de reloj del ordenador A, es decir, número de instrucciones por 2 por 250 igual a número de instrucciones por 500. Para el ordenador B, tendremos que el tiempo de ejecución será el número de instrucciones por el CPI por el periodo de reloj del ordenador B, es decir, número de instrucciones por 1.2 por 500,
lo que resulta en número de instrucciones por 600. Si dividimos el tiempo de ejecución del ordenador B por el tiempo de ejecución del ordenador A, nos queda número de instrucciones por 600 partido por número de instrucciones por 500. Puesto que el programa que se ejecuta en ambos ordenadores es el mismo, los números de instrucciones se nos van y nos queda 600 partido por 500, que es 1.2. Recordemos que en el cociente de tiempos de ejecución siempre se pone el tiempo de ejecución del más lento en el numerador. Por tanto, el ordenador B es el más lento. El cociente de tiempos de ejecución es el inverso del cociente de rendimiento. Por lo tanto, el ordenador A tiene un mayor rendimiento que el ordenador B en 1,2 veces. Es decir, el ordenador A es un 20% más rápido que el ordenador B. Nuestro problema 3 es el siguiente. Se tiene el mismo juego de instrucciones implementado en dos computadores distintos. Las características de cada uno al ejecutar el mismo programa son las siguientes. El ordenador A tiene un tiempo de ciclo de reloj de 1 y un CPI de 2. El ordenador B tiene un tiempo de ciclo de reloj de 4 y un CPI de 1.2. ¿Qué ordenador es más rápido y por qué? Veamos qué datos nos dan. El periodo de reloj del ordenador A vale 1 y el CPI vale 2. El periodo de reloj del ordenador B vale 4 y su CPI 1.2. Para el ordenador A, el tiempo de ejecución será el número de instrucciones por su CPI por su periodo de reloj, es decir, n sub i por 2 por 1, igual a n sub i por 2. Para el ordenador B, su tiempo de ejecución será el número de instrucciones por su CPI por el periodo de reloj, es decir, NI por 1.2 por 4, lo que nos da NI por 4.8. Si dividimos el tiempo de ejecución del ordenador B entre el tiempo de ejecución del ordenador A, nos quedará número de instrucciones por 4.8 entre número de instrucciones por 2. Puesto que el número de instrucciones es el mismo, se nos van y nos quedará 4.8 entre 2, que es 2.4. Recordemos que el cociente de tiempos de ejecución tiene que ser mayor que 1 y que el tiempo de ejecución del más lento va siempre en el numerador. Eso significa que el ordenador B es el más lento. Recordemos que el cociente de rendimientos es el inverso del cociente de tiempos y por tanto el ordenador A tiene un rendimiento mayor que el ordenador B. Es decir, el ordenador A es 2,4 veces más rápido que el ordenador B. Que el rendimiento del ordenador A sea 2,4 veces el rendimiento del ordenador B se puede expresar como que es 1 más 140 partido por 100. Es decir, el ordenador A es un 140% más rápido que el ordenador B. El problema 4 es el siguiente. Un diseñador está tratando de decidir entre dos secuencias de código para un ordenador. Existen tres tipos de instrucciones, A, B y C, cuyos CPI son respectivamente 1, 2 y 3. El diseñador está considerando estos dos códigos. El código 1 tiene 2000 instrucciones de tipo A, 1000 instrucciones de tipo B y 2000 instrucciones de tipo C. El código 2 tiene 4000 instrucciones de tipo A, 1000 de tipo B y 1000 de tipo C. ¿Qué código ejecuta más instrucciones? Calcular el número de ciclos de reloj que tarda en ejecutarse cada programa. Calcular el CPI para cada programa. En primer lugar, veamos qué código ejecuta más instrucciones. El código 1 ejecuta 2000 instrucciones de tipo A más 1000 de tipo B más 2000 de tipo C, es decir, 5000 instrucciones. El código 2 ejecuta 4000 instrucciones de tipo A más 1000 de tipo B más 1000 de tipo C, es decir, 6000 instrucciones. Por tanto, el código 2 tiene más instrucciones. Calculemos ahora el número de ciclos de reloj que tarda en ejecutarse cada código. Recordemos que el número de ciclos de reloj es el número de instrucciones del programa por los ciclos por instrucción. Como cada conjunto de instrucciones tiene un CPI diferente, habrá que hacer un promedio de todos ellos. El número de ciclos de reloj del código 1 será 2000 instrucciones por un CPI de 1 más 1000 instrucciones por un CPI de 2 más 2000 instrucciones por un CPI de 3,
es decir, 2000 más 2000 más 6000. En total, 10.000 ciclos de reloj. El número de ciclos de reloj del código 2 será 4000 por un CPI de 1 más 1000 instrucciones con un CPI de 2 más 1000 instrucciones con un CPI de 3. Es decir, 4000 más 2000 más 3000. En total, 9000 instrucciones. Es decir, el programa con el código 1 tarda 10.000 ciclos y el programa con el código 2 tarda 9000, aunque tiene más instrucciones. Calculemos ahora el CPI de cada código. Los CPI del código 1 será el número de ciclos de reloj del código 1 partido por el número de instrucciones, es decir, 10.000 entre 5.000 igual a 2. Los CPI del código 2 será el número de ciclos de reloj partido por el número de instrucciones, es decir, 9.000 ciclos entre 6.000 instrucciones, igual a 1.5. Por tanto, el CPI del código 1 es 2, mientras que el CPI del código 2 es 1.5. El problema 5 es el siguiente. Una aplicación escrita en Java tarda 15 segundos en ejecutarse en un ordenador de sobremesa. Un nuevo compilador reduce el número de instrucciones a 0.6 veces el número de instrucciones antiguo, pero aumenta el CPI a 1.1. ¿Cuánto más rápido resulta la nueva aplicación? El tiempo de ejecución del programa generado con el compilador antiguo será el número de instrucciones generadas con ese compilador por el CPI de las instrucciones generadas con ese compilador por el periodo de reloj, y sabemos que es de 15 segundos. Teniendo en cuenta que el número de instrucciones generadas por el compilador B es 0.6 el número de instrucciones generadas por el compilador A, y que el CPI del programa generado por el compilador B es 1.1 del CPI generado por el compilador A, el cociente de tiempos de ejecución entre el programa generado por el compilador B y el generado por el compilador A será, después de simplificar todos los factores comunes, 0.6 por 1.1 entre 1, es decir, 0.66. Puesto que conocemos que el tiempo de ejecución del programa generado con el compilador A es de 15 segundos, 0.66 por 15 son 9 segundos. Es decir, el compilador B reduce el tiempo de ejecución de 15 a 9 segundos. El cociente de tiempo entre el programa generado con el compilador A y el generado con el compilador B será de 15 entre 9. Recordemos siempre que hay que poner en numerador el tiempo de ejecución más lento. 15 entre 9 resulta ser 1.66, que es lo mismo que 1 más 66 entre 100. Podemos decir que la nueva aplicación es un 66% más rápida que la antigua. No dejes de ver el resto de vídeos de esta lista de reproducción sobre estructura de computadores.